Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a nuestro cantante preferido en el canal, el queridísimo príncipe kazajo Dimash Kudaibergen con su más reciente canción Smoke, que ya hemos analizado en un video viral previamente, pero ahora vamos a ver la producción completa con bailarines y todo de por medio, que dice así. La menor. Te recomiendo desde ya, como es habitual en el canal, que utilices auriculares porque vas a percibir un bajo completamente ominoso acaparando todo el espectro sonoro más allá de los chasquidos y la emblemática voz del queridísimo Dimash. Además, fíjate que está en modo seductor trajeado de rojo que le queda pintado al óleo. Vamos a seguir escuchando para ver qué más ocurre, pero fíjate que ni siquiera hubo introducción. Entramos con de todo, con un la menor hiperpoderoso que me acaba de romper los oídos. Cuarto. Ahí empezaba a pasar algo. Fíjate que pasa otro acorde. Si algo tiene Dimash es que puede utilizar muy pocos acordes en sus canciones. Esta es una composición original de él. Si mal no tengo entendido, si no, cualquier aclaración es bienvenida debajo en los comentarios. Pero fíjate que es muy esquemática a nivel musical porque claramente su voz está al frente y está muy dosificada toda la utilización de instrumentos. Está el bajo ominoso que mencionábamos con un side change muy poderoso que hace boom, 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 como que se agranda y se achica, los chasquidos y los aplausos ocasionales y la voz de Dimash, como decíamos. Y ahora debería venir esa parte que considero que es el estribillo, que hace unas cosas muy locas. Y fíjate que de fondo, sumado al bajo ominoso, ahora aparecen unas cuerdas también a contratiempo, un ta, 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 y la bajada que hace Dimash desde este la 1, 2, 3, 4, la 5. Una octava completa con ese sonido tan particular que tiene su voz aguda, prístina, clara y tremendamente identificable. Y ahora la segunda parte es todavía más atrevida. Además del baile que están haciendo, ¿no? Que es bastante subido de tono. Y fíjate que en esta segunda parte del estribillo que arranca desde el Do6, la nota más alta que alcanza en este lugar, y hace una polvareda de humo tremenda. Como Humo sobre el agua, ese era el riff de Humo sobre el agua. Pero fíjate que otra vez está utilizando mucha escala pentatónica, todo sobre la menor, todas las teclas blancas del piano, sin complicarse la vida más allá de esos agudos estrepitosos que hacen que escalen hasta el cielo su voz. Y no hace más que sorprendernos. Así que vamos a continuar escuchando para ver qué otras cosas pasan. Y el dato de color es que en esta segunda parte, que arranca desde el Do6, si usas auriculares lo vas a percibir preciosamente. Se escucha un sintetizador de fondo que hermoso. Como para agregarle algo más a esta sección que hace que sea todavía mejor. Vuelve a la estrofa. Y fíjate que ahora hay una guitarra semi rasgueada de fondo muy sutil que está siendo paneada constantemente, o puede ser que arranque desde la derecha y con un delay se reproduzca su resonancia, su repetición hacia la izquierda y hace que todo sea todavía más envolvente. Pero fíjate otra vez que la condición de esta canción es tirar mucho humo, básicamente, porque con pocos instrumentos logran acaparar toda nuestra atención sin ningún tipo de quiebre o resquebrajamiento en el medio, ¿no? Y esa parte que ingresa el coro como si fuera un coro gospel tremendamente, creo identificar que son todas las voces que aparecen de Dimash que están cantando acórdicamente, es decir, todas y cada una de las voces, que claramente no lo puede hacer en vivo o al mismo tiempo porque sería un extraterrestre básicamente, pero sí puede sobregrabarse en estudio y hacer esa sonoridad tan particular de la música gospel, así muy coral, muy abierta, muy grandilocuente, que nos permite ingresar nuevamente al segundo estribillo. Hay algo, como lo que decíamos antes, de seductor incluso en la danza, porque este es el performance video, porque también está el video común y corriente, donde está solamente lo que sería la tapa del disco o del single y
la canción en sí, pero prefería ver este video para ver qué vuelta de rosca le daban, porque en los últimos análisis que hicimos de Dimash se ha pasado tremendamente con la producción audiovisual, que si no viste esos análisis te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, sobre todo el último en el que se hacía medio vampiro. Divino. ¿Vos qué opinas al respecto? Te leo debajo en los comentarios. ¿Te gusta más este Dimash o el Dimash más lírico que hemos visto al principio cuando ya por el año 2020 lo comenzamos a escuchar? Te leo debajo en los comentarios. ¿2020? 2022. Bueno, hemos vuelto a escuchar la misma sección que comienza desde el Do 6. Me gustaría escucharlo en vivo, que de hecho ya lo hemos hecho, pero con una mejor grabación, alguna seguramente producida por él mismo, porque es algo tremendamente destacable lo que está haciendo. No solamente por lo difícil que es, sino también por la precisión milimétrica que tiene para encarar todas y cada una de estas producciones. No sé de qué va la letra. Si tenés alguna información al respecto, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios, y si tenés cualquier otra recomendación al respecto, también te leo debajo en los comentarios, porque no tengo otra forma de leerte, sino o por Instagram, que puedes acceder ahí. Ahora sí, fíjate que además del bajo ominoso sintético muy a lo producción de música electrónica, ahora se metió un bajo eléctrico ahí, bien tocado, ¿no? Bien fuerte junto con la guitarra. Fíjate que están paneados, es decir, tirados hacia un lado y hacia el otro para que no intercedan en la voz de Dimash, que está en el centro. Eso es como el ABC de la producción musical, en el que la voz tiene que estar en el centro para que acapare todo el espectro sonoro y luego dosificar los instrumentos a un lado y al otro por dos motivos. Primero, para que no se superpongan u opaquen entre sí, sobre todo a la voz. Y en segundo lugar, para que cada uno pueda escucharse nítidamente. El único detalle distinto que escuchamos en toda la canción se acaba de producir y fue hermoso. Esta bajada de semitono que hay desde el La menor, si no me equivoco, al La bemol menor, que lo hacen tremendamente al pasar y que no lo habíamos escuchado en ninguna de las otras secciones. Es una canción corta para lo que es Dimash, porque estamos acostumbrados a canciones de 6, 7 minutos, incluso de 13, como The Story of One Sky, que te la dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde hicimos un análisis particular, distinto y detallado al respecto, que te recomiendo que veas si todavía no lo has hecho. Pero ese condimento, en mi opinión personal, hace que justifique toda la sobriedad que tuvo la música hasta este momento respecto de la cantidad de acordes, no por otra cuestión. Es perfecto a nivel musical, todo encaja en su justo lugar y no tiene que hacer grandilocuencias. Bueno, más allá de cantar un 2/6, que es, si eso no es grandilocuente, no sé cuál sería la definición adecuada para definirlo, pero fíjate que en este lugar en donde se fue la percusión y quedó el bajo solamente con los aplausos, los claps, que son digitales o pueden haber sido grabados orgánicamente y no habría ningún inconveniente con eso tampoco, pero la voz de él, más al desnudo, se nota y se percibe completamente toda la ductilidad que tiene y que conserva dentro de sí para poder entonar todas esas notas tan precisamente sin la necesidad de tener que corregirse vocalmente, porque casi que él tiene que corregir a la afinación temperada por poco. Y acá apareció otro nuevo elemento, así que voy a corregirme y redimirme, porque ahora apareció el ay, 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 ese ay, 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 que lo hace melismáticamente, ¿no? Y con ese movimiento de semitono. Recordemos que melisma es cuando sobre una misma vocal, sobre una misma sílaba, estamos entonando más de una nota distinta, ¿no? Como ese ay, 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 que se superpone al bajo, que se superpone a la guitarra, que se superpone a la melodía que canta en el estribillo. Y esto es claramente una suerte de coda, porque estamos en el final de la canción, que dice y que termina de la siguiente manera. Y el final, ese final pentatónico con la guitarra que hay, es una guitarra acústica al final, ¿no? No es una guitarra eléctrica, mientras que el bajo eléctrico que aparecía efectivamente lo era para reforzar en la segunda parte de la canción y darle un tinte completamente distinto a lo que veníamos escuchando. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar al Príncipe Kazajo. Cualquier nueva recomendación es bienvenida debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que puedes suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Dimash que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.